Así que, sin más, vamos a las Escrituras, al libro de Marcos, vamos a ver algo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo en 2 Corintios 4, versículo 4 al 6, de que el Evangelio, ¿sí?, era un tesoro, el Evangelio era luz a los corazones, el Evangelio era la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocer la gloria de Dios? Tenemos que conocer a Jesús. Es la muestra divina de que nosotros pudimos conocer a Dios. Moisés quiso ver a Dios y no pudo. Pudo ver la parte de atrás. Tenían miedos de la antigüedad porque cualquiera que veía la gloria de Dios moría. Porque por nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios, vimos, ¿sí?, en Romanos 3:23. Entonces, veamos la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y quiero que miremos algo que me llamó la atención para los que están en el mundo de las series, de los YouTube. Les recomiendo que entren en internet, que miren la serie de Chosen, que habla acerca de la vida de Jesús. Yo les voy a pasar en el grupo para que lo puedan ver gratuitamente, ¿sí?, en YouTube, ¿sí? Lo van mirando por partes, están subiendo, y te muestra de manera un Jesús que me encanta verlo, unos episodios que me encanta, y me llama siempre la atención la deidad y la humanidad de Jesús conviviendo. Algo tan perfecto, algo que nosotros no podemos ni imaginar. Alguien tan perfecto, pero no perdiendo su humanidad. Ver lo que había en el corazón de Dios. Y quiero que lo veamos también en este pasaje de la Escritura. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice: y vino a él un leproso, rogándole y hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, versículo 42, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonios a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y así todos venían a él de todas partes. Hoy nos topamos, hermanos, con el relato bíblico en un hecho que para mí tiene algo interesante. Si vos lo lees, decís: mirá, Jesús sanó a otra persona más de las tantas que sanó en los evangelios. Pero yo veo a Jesús representando algo mucho más que un acto de sanidad. Algo mucho más que devolver y otorgar la vuelta a la persona de la salud plena. Yo desenmascaro detrás de estos versículos algo del corazón de Jesús, algo que surgió de sus entrañas, de su corazón, de su mente, al ver esta situación. Versículo 40 dice: y vino a él, ¿qué dice? Un leproso. Rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Acá está hablando, versículo 40, de que Jesús, mientras él estaba predicando, mientras había comenzado su ministerio, se encuentra una persona
insistiendo, una persona que se le acerca, una persona que poseía unas características diferentes a todo lo que podemos encontrar comúnmente afuera. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un leproso? ¿Vimos a alguien alguna vez leproso? Yo no he visto un leproso. Sin embargo, lo único leproso que conozco son los hinchas de Newell's, pero no tienen lepra. Es más una característica que habría que averiguar por qué le decían leproso. Pero más allá de eso, la lepra como enfermedad no es una enfermedad que hoy esté aquejando, de la cual nosotros tengamos un miedo, ¿sí?, de poder contraer. Hoy es una enfermedad que ha sido curada, que ha sido, con el avance de la ciencia, erradicada en medio de nosotros. Pero si nosotros vemos en los tiempos de Jesús y aún en la antigüedad, la lepra, hermano, era la enfermedad que más preocupaba al judío, al mundo antiguo. Estuve buscando, informándome, indagando acerca, no voy a contar historias, ¿no? Pero era algo que acechó Medio Oriente, que acechó regiones orientales, en Japón, en India, en un montón de lados. La lepra fue la enfermedad que por centenares, por milenios de años, aquejó, asustó a toda sociedad que veía a un leproso. Entonces, estamos encontrándonos en una situación más de alguien que tenía una enfermedad común y corriente. Esta era una enfermedad que contagiaba. Esta era una enfermedad que incluso en la Biblia, en Levítico 14, cuando vos estudiás acerca de cómo Moisés instruyó al pueblo, imagínate Moisés acerca de la lepra, se curaba la lepra incluso de las paredes de la casa. El sacerdote iba a controlar la lepra en las casas. Era una enfermedad que siempre acechó, que asustó, y que el que lo padecía era la peor situación antes que la muerte. De hecho, en la categoría de los padecimientos que podía vivir una persona, lo primero no era ni el cáncer, ni no sé qué enfermedad, ni el dengue, ni nada. Era la muerte y la lepra. Y el pueblo en sí mismo, ¿sí?, estaba instruido, el judío, por las leyes de Moisés, que había dos cosas en las cuales ellos siempre debían huir. Al ver un cadáver, no podían tocarlo, pero tampoco podían tocar una lepra. Entonces podemos comparar a la lepra casi al nivel del estado de algo que estaba putrefacto, de que estaba en descomposición. De hecho, si estudias un poco, sabrás que se le hacían manchas, ¿sí?, llagas, en la cual se iba comiendo la carne, ¿sí?, en la cual la gente se trataba de vendar para que eso no le afecte, y se tenía que apartar porque era altamente contagiosa. Me llamó la atención, estaba mirando una serie, lo traía un capítulo de algo de la Edad Media, ¿sí?, y en Inglaterra, en una situación se encuentra que los leprosos aparecen asediando o están alrededor de la ciudad, y los soldados se tapaban, ¿sí?, porque tenían miedo de que la infección sea oral. Oral, como se transmite un virus, como se transmite la gripe. Por lo tanto, no solamente había una exclusión del leproso, sino que también había una distancia con el leproso. Generalmente, estaba mirando, en Israel se tomaba una distancia de por lo menos 2 metros con el leproso. Y dice que cuando había viento, no sé qué tipo de viento, de dónde corría, tenían que llegar a distanciarse hasta 45 metros.
porque se creía que la lepra contagiaba en el aire, que vos pasabas y si el leproso estuvo a cierta cantidad de metros, podía contagiarte. Entonces la exclusión, la distancia, el rechazo al leproso era total. Dice que, esto está en Levítico, te estoy contando, ¿sí? Que cuando la persona encontraba con llagas que aparecían, ¿quién era el que iba a ver? ¿El médico? No, el que iba a chequear, iban al sacerdote, ¿sí? El sacerdote le mostraba, el leproso le mostraba y le pedía una reclusión. ¿Viste la cuarentena como hacíamos nosotros en el COVID? Lo mismo. Tenían que excluir afuera de la ciudad por 7 días. Volvía y mostraba el avance de la enfermedad. Y solamente el sacerdote podía decir si eso avanzaba o no avanzaba. Léelo, está todo explicadito punto por punto con el procedimiento que Dios le mandó a Moisés que le diga al pueblo para manejarse la lepra. Es asombroso. Es asombroso cómo se cuidaba la salud de la población y cómo Dios cuidaba a través de esto. Ahora, para la persona que tenía que vivir la lepra, era el castigo más grande que podía vivir una persona. Porque al saber que tenía lepra y al ir al sacerdote y que el sacerdote declare que vos tenías lepra, quedabas excluidos espiritualmente y físicamente de la sociedad. De tal manera que el leproso perdía su contacto con la familia, perdía su contacto con su iglesia, perdía el contacto con su trabajo, perdía su contacto como ciudadano judío. En este caso, como ciudadano judío que estaba siendo parte del Imperio Romano, porque los judíos tributaban a Roma en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, mirá tal punto, mirá que te voy a decir el dato que te voy a marcar de lo que hacía la lepra en la persona. Que la persona que tenía lepra no tributaba a Roma. A Roma no le interesaba el tributo de un leproso. Fíjate vos que había una manera de ser eximido de pagar tributos a Roma, de pagar impuestos, que era tener lepra. ¿Por qué? Porque no trabajaba, porque no comerciaba, porque no hacía nada. Por lo tanto, la lepra lo llevaba a vivir afuera de la ciudad, a sobrevivir. Cambiaba todo su pensamiento en el leproso. Porque el leproso dejaba sus sueños, dejaba su proyecto de vida, dejaba su familia, dejaba todo por la enfermedad que era considerada una maldición, como la lepra. Qué tristeza, qué difícil que habrá sido para la persona que lo vivía. Yo no creo que las personas que contraían lepra iban y se tocaban así los brazos y le tocaban la cara y le daban un beso en el cachete para que se contagien. Nadie quería contagiarse de eso, pero sucedía. Imagínate levantarte un día y encontrarte en una situación de leproso. Vos decís, se me terminó la vida. Algo que aparecía una manchita podía cambiar el destino de tu vida. Podía cambiar tus ofrendas de paz, porque no podían acercarse más a dar ofrendas por sus pecados. Llegaba un deterioro espiritual de tal manera que el leproso vivía en las afueras con otros leprosos. Armaban comunidades de leprosos. Muchas veces sus pensamientos no estaban solamente ya en comprar la casa, en llevar a tu hijo a la escuela, sino en sobrevivir. En buscar comida, encontrar en medio del desierto, del bosque, del donde se encuentren, un pedacito de pan para poder vivir un día más. Muchas veces los leprosos, la separación que generaba
el pensamiento de enfermedad, de escasez que venía a su vida, le llevaba a delinquir por un pedacito de pan. La lepra era algo que no tenía condición social, lo podían contraer reyes y pobres. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 27. Dice así: y muchos leprosos, esto dice Jesús, había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. La lepra, algo de una enfermedad milenaria que abarcó a distintas clases sociales. Vamos a Primera Crónica, capítulo 26. Segunda Crónica, dice capítulo 26, 21-23, y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido, escuchá, el rey de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Estaba hablando, dice, y durmió, versículo 23, Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Quedó excluido el rey hasta el día de la muerte. Tuvo que habitar en casa separada y excluido de ir a la presencia de Dios. Aunque era rey, podés tener todo, pero la lepra te mata. Vamos a Segunda Reyes, capítulo 7, versículo 3, dice así: y había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué no estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Veamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren vida, viviremos, y si no dieren la muerte, moriremos. Leprosos, arriesgando su vida, pensando continuamente en sobrevivir por un bocado de pan. ¿Cómo una enfermedad puede hacer excluir a una persona, llevarlo a la ruina, llevarlo a pensamientos de escasez, llevarlo a una rutina, a una vida donde está lejos de Dios, lejos de la familia, lejos de su economía, lejos de lo que él quería quizás vivir, lejos de todo, excluido, solo, sobreviviendo con otros leprosos, o muchos aún como este leproso que se acercó a Jesús, que andaba solo, tratando de sobrevivir en medio del caos interno y el dolor de la putrefacción que ocasionaba la lepra en su vida. Yo creo que en el versículo 40 este leproso, cuando llega a Jesús, se habrá escuchado de lejos, de que él gritaba, de que él le rogaba, que insistentemente lo llamaba, le hablaba y le decía, le habrá llamado Jesús, Jesús, escúchame. Me imagino este leproso desesperado, sabiendo de que había perdido todo derecho civil, económico, social,
sabiendo que su lepra le había hecho perder toda clase social, dinero, sabiendo que su lepra lo había puesto en una posición donde ni todo el dinero del mundo, ni donde todo el poder que pudiera tener podía quitarle la condición de la lepra. Al ver a Jesús, una esperanza, versículo 40, dice que estaba rogándole como un hecho insistente. ¿Quién habrá alimentado? Mi pregunta era cuando leía este pasaje. Este deseo de encontrar a Jesús, porque alguien que permanecía fuera de la ciudad, excluido, solo, Jesús estaba predicando en las sinagogas, predicando, andando. ¿Quién y cómo habrá escuchado de que Jesús podía darle una respuesta a este leproso? Lo que sí sabemos que nuestro Jesús y sus obras llegan a toda persona, llega al excluido, al que está cerca, al que anda con Él, al que lo rechaza. Jesús es un Jesús para todo. Y dice versículo 40, y vino el leproso rogándole insistentemente en el tiempo, hincada la rodilla. Dice en otra versión, se arrodilló y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y me llama la atención la actitud de este leproso. Mi pregunta es, dice, la fe viene por el oír, y el oír, la palabra. Hubo una palabra que despertó un día en nosotros la fe. Algo que llegó a nosotros y que despertó nuestra fe. ¿Quién habrá despertado la fe del leproso? Para que venga insistentemente corriendo, insistiendo, buscando a Jesús que estaba quizá distraído en otras tareas por hacer. Y no solamente con una insistencia, sino con una postura de adoración, de reverencia, de reconocimiento de que el que estaba ahí, que el que él buscaba, no era un sacerdote o un sumo sacerdote o un fariseo o alguien común y corriente. De que Jesús era alguien diferente. Y yo veo la actitud, veo en este leproso que a pesar de tener una mente limitada y atada a la enfermedad de la lepra, pudo reconocer de que no estaba ante cualquier persona, que estaba ante el Hijo de Dios. Y veo un principio práctico para tu vida a través de la vida de este leproso. Muchas veces, hermanos, estamos orando, pidiendo de que se haga su voluntad, porque dice, si quiere, puedes limpiarme. Muchas veces nuestras oraciones como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es pidiendo que se haga su voluntad, pero en realidad no le creemos. Ya sabemos de que Dios no va a obrar. Vemos que el problema que estamos viviendo es más grande y que Dios no lo puede solucionar inmediatamente. Muchas veces tenemos el pensamiento de los leprosos que andaban tratando de sobrevivir al problema de su enfermedad. Pero por sobre todo el mundo de los leprosos había uno que se salió del sistema porque habrá escuchado algún testimonio de Jesús que andaba predicando en la zona. Y fue insistentemente y lo buscó y arrodillado le dijo, si quieres puedes limpiarme. Muchas veces, hermanos, nuestras oraciones no van a ser nunca contestadas por parte del Señor de manera positiva, porque son oraciones vacías. Si nosotros queremos experimentar, vivir, fortalecernos en Dios, necesitamos que nuestra fe esté unida a un acto de adoración. ¿Qué es sino el arrodillarse? Sino que mostrar respeto y adoración de que estamos ante alguien que tiene autoridad por sobre todas las cosas. Yo no creo que este leproso se echó al piso solamente
porque no estaba cansado por la condición de enfermedad, sino porque vio que estaba entre el Hijo de Dios. Aquel que habita en el mundo de la fe cree que Dios existe y que con su palabra hizo todo lo que vemos. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que reconocer que Él existe y que Él galardona a aquellos que buscan de Él. Si queremos buscar a Dios, queremos ser recompensados en fe, tenemos que ir en fe unida a adoración, creer que Él existe, que con su palabra puede cambiar todo lo que hay. Yo veo que el Señor va a estar atento, hermano, a esas oraciones que son insistentes, que son oraciones de adoración y que buscan la voluntad de Dios. No es lo mismo decir, Señor, te pido que hagas tu voluntad sobre esta situación y tener una vida de incredulidad. Una vida que no le creo, le creo a medias. A decir, Señor, me entrego, quiero pasar tu tiempo contigo, buscando tu rostro, que tú me hables, que tú me guíes, que se haga tu voluntad, pero insistiendo en que tu deseo es. Después que el Señor haga lo que quiera, pero el Señor está buscando que nosotros podamos provocar algo en su corazón. Y dice versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así como el leproso rogó insistentemente, versículo 41 dice, teniendo misericordia. Y yo veo algo ahí diferente. Presta atención porque esto te cambia la perspectiva de lo que hizo este leproso en el corazón de Jesús. Jesús podría haber dicho, sí, sanate, ¡pup! Se sanó. Pero dice que Jesús, teniendo misericordia, la Escritura no dice, tuvo misericordia. Dice, teniendo misericordia, porque el ruego era insistente del leproso, va teniendo misericordia. ¿Vos crees que Jesús no sabía que se iba a acercar el leproso? Jesús sabe antes de lo que le pidamos cuáles son nuestras necesidades. Pero vemos que el corazón del Señor hace que tenga misericordia, y no para un momento, sino que en todo el proceso que vamos a ver de sanidad, se extiende y abraza a este leproso. Cuando apelamos a la misericordia del Señor, no dudes que el Señor tiene misericordia un día y al otro no. Porque justamente caemos y caemos en incredulidad porque dudamos de que Él pueda tener misericordia de nosotros. Pero no importa la lepra que tengas, no importa el pecado que tengas, el Señor está teniendo misericordia con sus hijos todo el tiempo. Él estaba teniendo misericordia todo el tiempo con este leproso. Pero para este acto específico dice que le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y si vos me preguntás a mí, ¿qué querés vivenciar de parte del Señor? ¿Qué querés vivir de parte de Dios en este tiempo? Quiero disfrutar de su misericordia cada día. Quiero vivir de poder provocar el corazón del Señor y experimentar su misericordia a través de diferentes formas. Quizás hoy a través de la sanidad de algo, quizás mañana a través de la provisión del pan, quizás a través
de sus cuidados cuando andamos caminando, quizás a través de levantarnos cuando pecamos. Yo quiero experimentar la misericordia del Señor. No importa cuán grande sea tu lepra, no importa cuán cabezón o cabezona sea y te equivoques, el Señor va teniendo misericordia. Dice acá, cuando leían el original, que dice que ese acto de misericordia es algo que va surgiendo y que se fue extendiendo, dice, desde las entrañas de nuestro Señor Jesús. ¿Vos creés que tus oraciones en fe, que tus lágrimas, que tus angustias que descargás delante de la presencia del Señor no las oye? Cada vez que vamos con tristeza, con gozo, movemos el corazón de nuestro Señor. Pero de que Él actúe o que no actúe no depende de nosotros. Él está buscando que podamos vivir y experimentar esta misericordia que es continua. El pueblo de Israel, porque para siempre es Dios, es tu misericordia, siempre cantaba en sus cánticos. Dice que el Señor en el momento ese agarró, extiende su mano y a continuación le dijo, quiero ser limpio. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser misericordiosos como iglesia? ¿Cómo podemos llevar esto del corazón de Jesús hacia otros? ¿Cómo podemos mostrar a otros este evangelio de la gloria de Dios que está en la faz de Jesucristo y que una de esas caras que habíamos hablado, que es el diamante, es la misericordia de Dios que tuvo hacia nuestra vida leprosa, llena de pecado, siendo también misericordiosos con otros? La mejor respuesta que podemos tener para este tiempo es que no le demos la palabra, sino que tengamos la actitud de romper toda barrera cultural, de toda barrera social, de toda barrera que haya escrita allí afuera de lo que no se puede y que lo hagamos. Nadie podía tocar a un leproso. Jesús hubiera dicho, sé limpio. Pero Jesús, porque estaba conmovido desde su interior de su corazón y porque su misericordia se prolonga más allá de lo que vos tengas, no le importa lo que vos tengas, desafió todo un día para venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Y así lo hizo también con este leproso. Desafió todos los límites que había establecido en contra de la lepra y fue y lo tocó. Yo me imagino que lo habrá abrazado y le habrá dicho, sé limpio. Y que sus discípulos habrán rasgado las vestiduras diciendo, no, ¿qué hace este que está tocando al leproso? Y dice que al instante, todo desapareció. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos es porque Él está teniendo misericordia. Dios no tiene solo misericordia de aquellos que creen. Dios sigue teniendo misericordia ayer, hoy y siempre. Aunque hayas pecado, aunque hayas alejado, aunque te veas imperfecto, aunque te veas que no calificas para Dios, Él tiene misericordia y viene y te toca y te da su abrazo diciendo, quiero ser limpio. Donde nadie puede hacer algo, donde muchas veces esperamos que el tiempo sea quien juzgue, o esas palabras que dicen el tiempo va a acomodar las cosas. Dios te dice, tengo misericordia y quiero que seas limpio y que vivas en libertad, porque yo no caduco, yo no me enojo, mi misericordia es ilimitada. Y terminando, mi pregunta es, ¿cómo no contar, no? Aquellos que hemos vivido la misericordia de Dios, de lo que Él ha hecho. Yo, si hubiera estado en la condición de lepra, hubiera hecho lo mismo que este leproso.
No me hubieran cansado las palabras, los saltos, de ir a ver a mi familia, de ir a ver a los míos, de presentarme al sacerdote y decirle: estoy limpio, Cristo me cambió. Cerrá en tu corazón, cerrá tus ojos, abrí tu corazón. Vamos a decirle al Señor que quite esa lepra, que quite eso que te hace vivir desenfocado de Él y que puedas disfrutar de su misericordia esta semana. Es lo mejor que puede haber, hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy porque cada vez que invocamos tu palabra, siempre hablas a nuestras vidas imperfectas, nuestras vidas, que muchas veces queremos conducirla, manejarla según nuestro propio criterio, olvidándonos de que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de amor. Hoy, Señor, sentimos tu abrazo, sentimos tu toque, sentimos que tú nos limpias, que tú nos sacas toda la inmundicia, todo el pecado, todos los malos pensamientos, todas nuestras malas acciones, toda nuestra maldad que nos haces aceptos delante de ti. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú tienes misericordia y nunca te acabas, nunca se acaba esa misericordia en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, y por eso estamos acá. Porque tú nos diste la vida, tú nos diste sentido, tú nos diste esperanza, tú nos diste salvación, seguridad, vida eterna, promesas, palabra, alimento. Tú nos sacias, tú eres lo que necesitábamos en esta vida. Amado, recibimos tu abrazo, recibimos tu misericordia, recibimos de que tú perdonas y nos llevas a ese camino de gozo, de plenitud, de disfrutar en tu presencia, la plenitud de gozo, esas delicias que hay a tu diestra. Gracias te doy porque tú eres nuestro cobijo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, tú eres nuestra luz. Tú eres el Dios de nuestra salvación, tú eres que vio cuando nadie veía una oportunidad de vivir, una oportunidad de estar en amistad, en familia contigo. Gracias te doy porque cuando muchos allí afuera no nos valoran, no nos ven lo que hacemos, cómo vivimos, tú cada día estás mirándonos con ojo de misericordia. Gracias te doy, Señor, porque allí afuera muchas veces no ven en el trabajo o aún en nuestra familia, no ven nuestros deseos de poder comunicar esa misericordia, pero tú, oh Dios, cada día nos ves con ojos preciosos porque somos de alta estima ante tu presencia. Somos de especial tesoro y gracias porque eso lo has hecho tú en tu misericordia al mandar a tu Hijo en la cruz, ese Jesús que anduvo en la tierra mostrando la gloria de Dios, mostrando al Padre, mostrando el ejemplo, y que cargó nuestros pecados y que con su sangre nos transforma, nos purifica, nos perdona y nos da una nueva vida y una nueva libertad. Señor, nos quitamos las cadenas, nos quitamos cualquier opresión, cualquier atadura, cualquier pensamiento negativo que el diablo impone allí afuera cada vez que erramos al blanco para disfrutar a ti, a tu presencia esta semana y vivir en victoria. Hoy queremos arrancar, terminar los días de nuestra vida y vivir cada día buscando, viendo tu presencia, tu obra en cada cosa, grande y pequeña. Sorpréndenos, ayúdanos a vivir como este leproso en fe, en adoración, en vidas que se inclinan delante del Creador, delante del Autor de la salvación. Ayúdanos a vivir en insistencia y buscando en dependencia a ti, hacer tu voluntad y no la nuestra. Hoy queremos menguar, Espíritu Santo. Crece, crece, crece en esta iglesia, crece en cada corazón,
para que la gloria sea solamente de ti y no de nosotros. Señor, disfrutamos de tu presencia, oh Dios. Disfrutamos de tu poder y nos vamos renovados, transformados por tu persona. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en esta hora. Gracias porque estás moviendo corazones, quitando corazones de piedra y poniendo corazones de carne que viven tu ejemplo, que viven tu paz, esa paz que sobrepasa y que el mundo no la da y que la vivimos cada día que buscamos de ti. Llénanos con tu presencia, Jesús, en esta hora y te agradecemos todo en tu nombre. Eternamente agradecido al Dios de nuestra salvación, al Dios de oportunidades, al Dios que muestra su gloria y nos deja ver su gloria a través de la persona de Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.